Hola, hoy les voy a mostrar cómo realizar esta fotografía después de la intro. Vale, sin más dilación, vamos al tema. Lo primero que les voy a mostrar, y voy a poner acá a grabar el celular, es la planificación. Es importante que antes de realizar este tipo de fotografías planeemos muy bien, porque si bien es cierto, no es una fotografía complicada, hay ciertos factores que tenemos que entender. Para planificar usualmente uso la aplicación de Photopills. Les voy a mostrar pues básicamente la planificación que usé para ese día. Voy al planner, acá le digo cargar, plan y vamos a Montserrat enero de 2020. Y como podemos observar, esta fue una fotografía que se tomó al momento del crepúsculo náutico. ¿Qué quiere decir eso? Que la inclinación del sol como tal está entre menos 6 grados respecto al horizonte y menos 12 grados. Entonces, ¿qué se gana ahí con el crepúsculo náutico? Que vamos a tener tanto el cielo ya de noche con los últimos rayos del sol, pero también con las luces de la ciudad. Entonces es un efecto muy interesante. Como pueden observar en la planeación y acercándome al punto de disparo, desde el Cerro de Monserrate, lo que hice en esa época fue ubicarme justo en la parte donde tenía la visual panorámica, que pueden ver en la fotografía, y en este caso estaba apuntando hacia el cerro que de acuerdo a la planeación lo teníamos a 28.3 kilómetros de distancia, que es el pin negro donde está ubicado. ¿Por qué busqué esto? Para tener un encuadre de la ciudad, que me parece muy bonito porque es un punto llamativo, pero también tener la caída del sol de tal forma que con el horizonte se alcanzaran a ver esos últimos visos rojos. Entonces, es importante cuando vayamos a este tipo de fotos saber qué efecto queremos lograr mediante la luz. Y por ejemplo, con el caso con Photopills es muy útil. Ahora, sabiendo cuál es el punto de disparo, ¿qué equipo necesito para hacer este tipo de fotografías? Muy fácil. La realidad de las cosas es que teniendo un trípode y una cámara podemos comenzar a hacer panorámicas. Entonces un trípode como este o cualquiera que nos dé estabilidad en nuestra fotografía o también podemos buscar mejorarla con otros aditamentos, como por ejemplo tener una base niveladora para tener, independientemente de la superficie donde ubiquemos el tipo de estar bien ubicados, y tener también una base para adaptadora para la cámara, una L y una guía. Esto es para cuando hagamos la panorámica que se mantenga siempre el punto nodal, es decir, que no se deforme tanto al momento de hacer la panorámica. Es sobre todo muy útil para mantener muy bien los primeros planos esta guía y evidentemente una rótula. Realmente rótulas hay muchas y todo eso. Lo importante es que el equipo al ubicarlo se mantenga firme y mantenga el nivel. Como podemos observar, las rótulas típicamente tienen varios niveles. Hay que buscar que todo quede correctamente nivelado. Entonces, cuando iba a hacer esa fotografía, lo que busqué fue ubicarlo sobre ese punto que les mostré en Photopills, y lo primero que hice fue montar bien el trípode. Después montar la base niveladora y después montar la rótula. ¿Qué pasa con esto? Que si se mueve el trípode es muy fácil ajustar la base niveladora, no tanto como cuando me toca llegar y retirar todo y volverlo a ajustar, jugar con las paticas y demás. Entonces, digamos que son herramientas que lo facilitan, más no indispensables. Como les digo, una cámara y un trípode para hacer la larga exposición es más que suficiente. Ahora,
sabiendo qué equipo necesita y que conociendo la planeación, vamos a ver cómo es que se tiene que hacer esta captura. Básicamente, en este caso y en esta sesión hice 236 fotos porque llegué desde las 4 de la tarde y estuve hasta pasaditas las 7 de la noche. Nos vamos a enfocar el día de hoy particularmente es en la panorámica. Como podemos observar, se tomaron 9 fotos de esta panorámica. Las vamos a abrir de una vez y vamos a ir acá. Vale. Entonces, siempre que se quiera hacer una panorámica de este estilo de manera horizontal, la forma como debemos hacer las fotografías es en vertical. En este caso fueron 9 disparos y lo recomendable por facilitar a la hora de hacer el procesamiento y después el cosido es que se tomen de izquierda a derecha. De esta forma es mucho más fácil tener un orden. Y adicional, para facilitar la fusión de las fotos, es decir, el cosido, si observan en la imagen, se van a dar cuenta que quedaron bastante traslapadas. ¿Qué quiere decir eso de traslapar? Que si lo vemos desde los tercios, nos vamos a dar cuenta que cada una de las fotos está llegando casi a cubrir parcialmente el tercio del medio. Lo recomendable, siempre van a decir que con un 30% es lo recomendable. Sin embargo, yo prefiero siempre dejar un poco más para que quede mucho más fácil hacer la fusión. Igual en este caso, al ser una panorámica de una ciudad y que no habían tantos obstáculos, pues es relativamente sencillo después hacer la fusión. Entonces, cuando comenzamos a tomar las fotografías tenemos que tener en cuenta que todo el equipo ubicado ya correctamente enfocado y demás. En este caso no usen ningún tipo de filtros, ya habrá oportunidad para hablar de ese tipo de fotografías, pero ¿qué es lo importante acá? Que ya estando seguro de dónde está nuestro tiro, disponernos a hacer las fotografías. En este caso quería generar cierto efecto de transición de las nubes y además no tener que subir tanto el ISO para tener poderlo recuperar en el revelado. Entonces en este caso, como se pueden dar cuenta, es un ISO 100 y cada una de las fotografías tiene una exposición de 3 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se ubica, se da en el punto de partida y en mi caso, como no tengo un disparador remoto en ese momento, pues lo que hice fue simplemente darle un delay, un retardo a la captura de la toma, es decir, disparaba, la cámara esperaba 3 segundos, tomaba la foto, movía unos grados la cámara, disparaba, había un delay, se tomaba la foto y así sucesivamente hasta lograr los 9 disparos. Una vez que ya se tienen todos esos disparos, acá podemos observar que realmente la foto salida de cámara viene así. Son fotos oscuritas en las que pues obviamente uno dirá, oiga, pues no se ve tan bonito. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que conocer las cámaras y realmente en esta época las cámaras tienen una muy buena recuperación. Otro consejo es más fácil recuperar sombras, es decir, iluminar lo que está oscuro, que recuperar luces, algo que está muy sobreexpuesto. En este caso, conociendo la capacidad de mi cámara, sabía que después en el revelado podía obtener muy buenos resultados. Entonces, en este caso, las fotos inicialmente venían así. Lo que hice, y realmente no es un revelado muy complejo, fue simplemente aplicarle el perfil de la cámara. Después lo que hice fue trabajar bajando las altas luces para recuperarlas acá un poco y levantar las sombras para tener un poco más de detalle en las partes más oscuras. Quité un poquito de negros para iluminar. Y después le puse un poquito más de brillo y saturación. Particularmente el brillo y la saturación de Capture One es muy bueno. Entonces, digamos que por la experiencia sé
que puedo jugar así, pero realmente el revelado es algo muy personal. Habrán personas que le pongan más color, otras que se lo quiten. Es algo totalmente natural. Esto es más o menos a referencia para conducir un poco más el flujo de trabajo. Siguiendo con el flujo en Capture One, se hace pues el revelado normal y acá realmente lo único que hice al final fue darle un poco más de claridad y un poco más de estructura. ¿Por qué? Para tener un poco más de textura en los edificios. Esto lo hago es porque mayoritariamente el paisaje es urbano y el horizonte después lo voy a trabajar un poco más con Photoshop al momento de editarlo ahí. Entonces no me preocupaba tanto darle un poquito más de estructura. Y finalmente le di un poco de niveles. De hecho fue un ajuste automático y ya. Esta era la base para trabajarla. Después, ¿qué se hace? Si tenemos 9 fotos, pues tenemos que fusionarlas. Para eso hay muchas herramientas, por ejemplo un Petagoy, pero obviamente es una licencia cara. En mi caso pues yo uso Photoshop. Photoshop nos permite fusionar las imágenes y generar las panorámicas y es a donde vamos a ir a continuación. Listo, una vez abierto en Photoshop, lo que había hecho en ese momento es importar las imágenes mediante archivo, automatizar y photomerge, y acá es simplemente se traen las imágenes y se fusionan. Omito este paso pues porque ya tengo acá el blending como tal. Lo que hice en ese momento fue hacer un recorte y ya a partir de ahí comenzar a trabajar. Entonces no voy a entrar en el detalle del revelado como tal de mostrarles cómo los controladores, pues porque de hecho hay muy buenos canales, por ejemplo un Processing Raw o un Iván Ferrero hacen excelentes tutoriales donde hacen el paso a paso. Simplemente les voy a mostrar ya la aplicación, pero igual si en algún momento quisieran, con el mayor de los gustos les puedo mostrar en vivo y en directo cómo es que se revela una foto. Pero básicamente, partiendo ya de la fotografía, lo primero que se hace es eliminar las cosas que no te queremos. La fotografía es de mucho detalle, entonces un buen revelado parte de controlar muy bien esos detalles. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá había un defecto de un poste que tenía una decoración todavía de Navidad en enero. Y lo primero que hice fue eliminar ese objeto. Hay varias formas de eliminar, con rellenar, con el tapón de clonar, no hay ningún problema. Después de eso, si se dan cuenta, aquí tenemos una traza de un avión que iba pasando durante una de las fotografías. Y adicionalmente, por acá tenemos un defecto de color en las nubes. Entonces, lo que hice fue con un tapón de clonar simplemente corregirlos y como se pueden dar cuenta ya no están. Posterior a eso, lo que hice fue trabajar con una capa específicamente para levantar las estrellas, porque si bien es cierto, en esta no están viendo bien las estrellas, si hacemos zoom sí podemos ver cada uno de los puntos, solo que les falta luminosidad, pero no quiero darle toda la luminosidad general al paisaje. Entonces lo que hago es aplicarle esa capa donde levanto las estrellas y como podemos observar ya se ve un poco más el detalle de esas estrellas. Igual más adelante la vamos a potenciar un poco más, pero pasamos de no tener casi ninguna estrella a tener todo este cielo estrellado y es el paisaje original. No estamos agregando punticos, sino simplemente estamos levantando lo que se veía en el paisaje. Después de eso no, me interesaba iluminar la parte del centro, de los edificios del centro. Entonces lo que hice fue aplicar una capa de curvas con una máscara de luminosidad, la cual después simplemente enmascaré para no afectar toda la foto, sino levantar todo el centro. Y con esto ya está. Y con esto ya se finalizaría los ajustes destructivos. Después lo que hago es un ajuste por separación de frecuencias. Hay varias formas de darle enfoque. A mí me gusta trabajarlo con una capa en baja, una alta y después aplicar brillo contraste, con el fin de controlarlo un poco más. Y con esto ya tenemos una foto con más enfoque, con un poco más de detalle. Y después ya comenzamos a generar la atmósfera. ¿Cómo se hizo la atmósfera de esta foto? Muy sencillo, se le aplicó un efecto Orton
para comenzar a hacer ese efecto suavecito del horizonte. Pero ese efecto Orton le apliqué después una máscara de luminosidad para proteger, en este caso, las sombras, y después de eso le apliqué otra máscara con el fin de no hacerlo tan fuerte en el primer plano, sino que se fuera difuminando hasta el fondo. De esta forma ganamos profundidad. Ya después de eso comenzamos con lo que yo llamo ISEO: iluminar, contrastar y oscurecer, y básicamente lo que hago es ir oscureciendo las áreas que me interesan. En este caso comencé a oscurecer los árboles, comencé a oscurecer el cielo. Se puede hacer simplemente pintando con un lápiz, pero para que quede más preciso podemos usar una máscara de luminosidad, haciendo la selección y después pintando, y de esa forma es mucho más fácil comenzar a generar estos niveles de detalles. Después se ilumina el horizonte. En este caso tal vez no lo ven en el video, pero sí es un efecto sutil el que se está dando, se está poniendo un poco más oscuro ese horizonte, y después se le da un toque más pintando con un pincel al cielo. De esta forma ya comenzamos a ganar esa atmósfera como mágica. Después se genera el resplandor. Usualmente el resplandor yo lo hago trabajando con capas e ir poniéndolo un clic del color que haya trabajado. En este caso, sin tener en cuenta esta máscara, lo que había hecho inicialmente fue comenzar a aplicarlo por esta zona y después enmascararlo con el fin de generar y de potenciar la luz. Es decir, se fue creando cada una de las capas, quedaba así el fogonazo, se le pone encima una máscara y ya queda así, y podemos ver un fogonazo que le da como un contexto, mayor profundidad, y da esa transición suave de la oscuridad, la luz residual del sol al atardecer y la ciudad. Y después le aplicó un poco de una capa, lo enmascaró para proteger las sombras. De esta forma ya tenemos iluminado y el iluminar y el oscurecer de este horizonte. Después de eso se expanden las sombras. Esto lo hago es para tener un poco más de detalle, y después de eso le aplico una dominante de color. A mí en lo particular me gusta la dominante azul, y en este caso la apliqué. ¿Cómo hacemos para que no quede esparramada por todo ahí? Simplemente se le aplica una máscara de tonos medios, puede ser uno o dos, dependiendo de lo que se quiera hacer. En este caso, si no recuerdo mal, fue una máscara de tonos medios 1, y ya con esto tenemos la atmósfera. Y después de esto ya viene lo que es el efecto, los detalles. Por ejemplo, se comienza a hacer un balanceo de las dominantes. No se alcanza a ver muy bien, pero en este caso mejoré la transición del color violeta con el magenta y el azul al balancear la dominante, usando una capa de balance de color, y adicional a eso usando una máscara para este fin. Después saturé un poco más los colores en general. Después realicé una compresión de histogramas mediante una capa de niveles, de ajuste de niveles. Es súper sencillo, simplemente lo que hice fue comprimir de lado a lado para que se levantaran un poco más los colores. Se expandió las luces como tal, que básicamente es hacer una selección de todas las zonas iluminadas, aplicarles un efecto, un blur, una difuminación, por ahí a valores de 400, 500, y con esto pues ya uno va a tener algo por este estilo, en el cual pues uno ya tiene más luz, pero como queda muy esparramado, entonces le aplico una máscara y simplemente después lo vuelvo a enmascarar para proteger ya ese efecto y que solo afecte en el horizonte. Ya después de eso le apliqué
unos filtros, unas capas para hacer ajustes ya propiamente sobre el color. En este caso, si mi memoria no me falla, lo hice sobre los negros para proteger y oscurecer un toquecito, pero son toques muy sutiles los que hay que hacer con esas capas. Después de eso ya comencé a darle detalles finales, recuperando un poco más las luces del centro con una capa de curvas, le di un poco más de brillo y contraste en general de la escena, un poquito de tono y saturación para darle más color, más fuerza, más intensidad. Como les digo, el revelado es algo muy personal y depende de cada quien. Y ya con esto tuve una base del revelado como tal. Ya finalmente, para trabajarlo un poco más, le apliqué unos ajustes en el cielo, contrastando un poco más para darle un poco más de potencia a ese color. Es muy artesanal, evidentemente hay formas mucho más prácticas de hacerlo, pero en lo personal me gusta trabajar así porque es algo muy personal revelado. Después de eso, ya con una capa consolidada, una capa fresca, lo que hice fue trabajar otra vez sobre las luces, donde le di un poco más de exposición, las estrellas, perdón, un poco más de exposición a las estrellas y le di un poco más de contraste a las estrellas. Y después de eso ya le apliqué una capa de claridad para darle un toquecito más de detalle a los edificios. Después de eso, lo que hice como tal con esta capa fue iluminar, subir un poquito más con un filtro de Adobe Camera Raw, darle un poquito más de neblina y le apliqué una capa acá para protegerla, solamente generar este efecto, si no me hubiera afectado toda la imagen y pues no era la idea. Y después de eso le apliqué otro filtro de Adobe Camera Raw con el fin de potenciar un poco más este horizonte, porque veía que se le podía sacar un poquito más de juguito para ya finalmente tener esta imagen. Entonces básicamente estamos hablando que fueron 38 capas en 15 grupos para lograr tener esta fotografía. Eso sería todo por hoy. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchos éxitos.